Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda semana de Malca. Hoy vamos a tener una charla brindada por la doctora Salomé Martínez. Salomé es doctora en matemática de la Universidad de Minnesota de Estados Unidos y es ingeniera matemática de la Universidad de Chile, graduada con los más altos honores. Actualmente es profesora en el Departamento de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Fue distinguida con el Premio Excelencia Académica Investigadora Jóvenes 2011 de la Academia Chilena de Ciencias en reconocimiento a sus aportes al desarrollo y educación de la matemática y liderazgo científico, por nombrar una de sus distinciones. Es investigadora del Centro de Modelamiento Matemático y directora del Laboratorio de Educación. Su área de interés es la educación matemática y el estudio en derivadas parciales, pero también se interesa en cuestiones como la igualdad de género. Es por ello que lideró los esfuerzos que resultaron en la creación de la Dirección de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias, Matemáticas e Ingeniería en Chile, que actualmente dirige. Salomé hoy nos va a presentar una charla que tiene por título Ecuaciones de reacción-difusión, dinámica de poblaciones y género. Les pido un cálido aplauso para Salomé Martínez. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve la presentación? Se ve perfecto. Ahí estamos. Bueno, parto por agradecer la posibilidad de darles la charla por videoconferencia. Yo le tengo mucho cariño a su universidad, tengo gran amigo allá, y muchas gracias por la presentación también. Hoy día en Chile está complicada la cosa, y yo pensaba darle la charla un poco distinta, pero la estoy dando en mi casa porque está todo cerrado, estamos en un periodo de mucha movilización, ha estado muy complicado los últimos días, pero feliz de poder conversar de matemática, conversar de género hoy día con ustedes. Ya. Mi presentación la voy a dividir en dos partes. Les voy a contar un poquito que a mí me ha, digamos, quitado el sueño en mi trabajo en matemática, que son las ecuaciones de reacción y difusión, y voy a conectar esta experiencia haciendo como una analogía respecto de lo que ha sido mi carrera como científica, como matemática, como ingeniera, contándoles un poco acerca de cómo hemos trabajado, cómo hemos ido avanzando hacia una carrera más justa, tal vez en la Universidad de Chile. Estas son una historia, digamos, bien personal de este. Entonces, partamos un poco por el tema de las ecuaciones de reacción y difusión. Yo al iniciar mi carrera me interesé mucho por modelos de ecología matemática, que es una de las áreas de la biología que tiene más tradición del uso de la matemática, en particular porque es muy difícil hacer experimentación. Entonces los modelos matemáticos desde la época de Malthus, ¿no es cierto?, que trataban estos problemas de demografía, fueron muy usados para poder entender, ¿no es cierto?, cómo estas interacciones entre el organismo y el medio ambiente determinan la estructura de la población y las comunidades, ¿ya? La ecología matemática se puede estudiar con distintos modelos. En matemáticas, sobre todo, uno utiliza el modelo, uno depende del problema que uno quiere estudiar, del enfoque que uno quiere estudiar, si uno está interesado, por ejemplo, en estudiar muy precisamente las interacciones, o si uno está interesado en hacer resultados más bien globales. Dependiendo de lo que uno quiere estudiar es el modelo que uno escoge, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el espacio y el tiempo que uno quiere estudiar el modelo van a determinar las herramientas y el tipo de modelo que uno va a estudiar. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Listo? Ya. Los modelos de reacción-difusión es un tipo de modelos, ¿ya? Que tienen una gracia, que parten de supuestos locales acerca del movimiento, la mortalidad, la reproducción de los individuos, y transforman esos supuestos locales en conclusiones globales sobre la persistencia o extinción de población. Entonces, estos son modelos que nos permiten dar una visión global de la
ecuación de una población, por ejemplo, no van a ser muy finos para entender tal vez interacciones uno a uno entre individuos. Hay otros modelos que son de base individual o tal vez modelos probabilísticos, pero estos son modelos que miran la población como un todo, ¿ya? Pero que tienen la gracia que de todas maneras los supuestos locales tienen todos los parámetros de todas las funciones que vamos a ver en el modelo son locales, ¿ya? Y eso hace que sea interesante porque nos permite modelar de manera muy fácil, digamos, heterogeneidades del espacio y de la composición de la especie. Por ejemplo, en estos modelos el tiempo y el espacio son continuos, ¿ya? No son, hay modelos donde el tiempo es discreto, por ejemplo, modelos donde las generaciones de población no se van sobrelapando. Estos modelos, la especie del tiempo es continuo y para todas pasa igual. También permiten incorporar la geometría del ambiente, ¿ya? No da lo mismo, por ejemplo, ustedes han escuchado los problemas de fragmentación, no da lo mismo un medio ambiente que está fragmentado a un medio ambiente, ¿no es cierto?, que está conectado. Y eso es algo que los modelos de reacción-difusión permiten incorporar. El movimiento se modela con la difusión, lo vamos a explicar en un segundo, y el movimiento y el crecimiento del espacio, de la especie, perdón, comparten una escala de tiempo, y eso es un supuesto también muy grande. Muchas veces el movimiento ocurre en escalas muy pequeñas, escalas de tiempo muy pequeñas o muy grandes, y no comparten la escala de tiempo con el crecimiento. Entonces, en ese tipo de modelos, las ecuaciones de reacción-difusión no son apropiadas. Y incorporan distintos parámetros, distintas funciones, como la tasa de difusión, tasas de crecimiento, capacidad de sustentación, que quiere decir cuánto el medio ambiente puede sustentar en términos de recursos, y estas funciones o parámetros, ¿no es cierto?, pueden variar en el tiempo y en el espacio, y también pueden depender de la población. Así es que tienen varios parámetros que son interesantes. A ver, voy a hacer una deducción breve. Yo no sé bien, me contó Gabriel que están todos más o menos terminando su pregrado, están pensando en su doctorado, así que pienso yo que puede ser interesante que hagamos una deducción breve de estas ecuaciones, que de alguna manera el modelamiento, la manera en que yo las voy a deducir va a ser de una manera macro, no vamos a hacer la deducción micro. Las ecuaciones de reacción-difusión también pueden ser deducidas a partir de modelos probabilistas, modelos de individuos, donde uno supone que los individuos siguen un cierto proceso estocástico. En este caso vamos a hacer una deducción macro, ¿ya? Déjenme volver. Entonces vamos a suponer que estamos en una región omega, que ahí está dibujada, yo no la puedo apuntar, digamos, y adentro hay un pequeño volumen arbitrario que vamos a llamar B, cuya frontera es delta B, y que tiene una normal interior, ¿ya?, que es lo que vendría siendo la normal unitaria de lo que está entrando en el volumen B, que es menos n, y lo que vamos a suponer es que el flujo de individuos, o el flujo de la densidad de individuos que va a moverse a través de la frontera de ese volumen de B, es proporcional a menos el gradiente de U. El gradiente de U tiene un significado que ustedes conocerán desde su curso de cálculo en varias variables, y es que es la dirección de máximo crecimiento de una función. Entonces, en este caso, el menos gradiente de U es la dirección de máximo decrecimiento de la densidad. Así que el flujo ocurre de regiones de alta densidad a regiones de baja densidad. Como estamos interesados en lo que está entrando en B, el transporte difusivo a través de la región B va a estar dada por la integral de abajo. O sea, es el flujo, es la componente del flujo que está entrando, que es el flujo punto menos la normal, integrado en toda la superficie, ¿ya? Si no hay creación o pérdida de masa en V, entonces obtenemos que la derivada parcial con respecto al tiempo, eso debería haber sido una derivada total, porque como estoy integrando no es una derivada parcial, pero bueno, va a ser igual a lo que está entrando, a lo que está entrando adentro del volumen, que es esa integral de superficie, que mediante el teorema de la divergencia la podemos escribir como un integral sobre el volumen de la divergencia de este flujo.
y nos queda finalmente que la derivada temporal de la masa, o si el U es la densidad de la masa, ¿no es cierto?, de la cantidad de población que hay en el volumen V, va a ser igual a la integral de V de la divergencia de menos el flujo. Como el volumen V es arbitrario, ¿no es cierto?, entonces, pasamos la derivada parcial adentro del integral con respecto a V, obtenemos esa ecuación diferencial que dice que la derivada de U con respecto al tiempo es la divergencia de V, que es esta tasa, que es esta constante, o puede depender del punto también. Acuérdense, el gradiente es la dirección de máximo de crecimiento, entonces esto nos dice cómo esta población se está difundiendo. Para los que conozcan un poquito de física, que supongo que conocen, esto es lo mismo que la ecuación del calor. Ya este mismo principio que se deduce para la ecuación del calor a través de la ley de Fourier, que dice que el calor se va difundiendo desde donde hay mayor, ¿no es cierto?, temperatura a menor temperatura, es como la misma aproximación que se utiliza para derivar esta ley, que en este contexto, o en el contexto de químico, o en el contexto de ecología, se le llama la ley de Fick, ¿ya? Pero la ley es la misma. Entonces, este mismo modelo que utilizamos para estudiar el calor, acá lo estamos utilizando para estudiar la dispersión de especies. Eso también nos da pista de que nuestros modelos no son tan adecuados, porque la ecuación del calor, ¿no es cierto?, va a modelar, tiene que ver con procesos que son a nivel molecular, y aquí estamos hablando de procesos que son a nivel de células o a nivel de microorganismos. Entonces, va a ser una simplificación de una realidad que es mucho más complicada, pero tenemos un buen modelo, ¿no es cierto?, para modelar esta difusión de las especies desde las regiones de alta densidad hasta las regiones de baja densidad. Como ustedes también sabrán, la difusión tiene a su vez, ¿no es cierto?, esta cosa del movimiento browniano. Entonces, lo que está pasando, si es que uno quiere ahora deducir estos modelos usando probabilidades, es que lo que estamos asumiendo es que los individuos se mueven de manera aleatoria dentro del espacio. Entonces también esto hay un supuesto, si ustedes quieren, más profundo, que es una aleatoriedad en el movimiento, ¿ya? Si consideramos ahora una tasa de crecimiento, que la escribimos como f de xu, ¿ya? Entonces estamos diciendo, no solamente va a variar la población dentro de un volumen por el transporte, sino que además hay una tasa de crecimiento, y además le agregamos un término que ahí pusimos como un movimiento dirigido. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, una quimiotaxis donde los organismos están siguiendo, por ejemplo, el flujo de la concentración de algún químico, que lo escribimos ahí como el gradiente de P, como que están siguiendo algún gradiente, entonces nuestro modelo se nos complejiza un poquito y llegamos a la ecuación de abajo, que tiene dos términos. Tiene un término que es la difusión, lo que habíamos deducido recién, tiene un término de lo que se llama transporte, que va a ser un término de derivadas de primer orden de la función U, y tiene un término de crecimiento que, como ven, es puntual. Va a depender punto a punto cuál es el crecimiento de la especie, ¿ya? Y esa es como la ecuación básica de reacción-difusión, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Por otro lado, yo les decía que aquí estos modelos nos permiten incorporar lo que sería el hábitat de la especie. Entonces, por ejemplo, podemos tener una región omega, que es este hábitat, ¿ya? Y podemos poner distintos tipos de condiciones, que es decir, qué hacen estas especies cuando llegan a la frontera. Una de ellas es lo que se llama la frontera letal, donde estamos suponiendo que la densidad se mantiene cero en la frontera. Ya uno podría decir, mira, estamos en una isla y los organismos, cuando llegan a esa frontera, es como que la densidad se mantuviera cero, no pueden llegar a la frontera. Otra condición para la frontera es decir que no hay flujo a través de la frontera, ¿ya? El término que está abajo es el flujo, ¿ya? Que tenía este flujo difusivo y este flujo dirigido, que seguía el gradiente de algún químico, y por lo tanto esta es otra condición interesante, que es decir, que no hay flujo en la frontera, que el sistema es aislado, ¿ya? Que los sistemas de reacción-difusión van a ser interesantes en la medida en que nos dejen modelar fenómenos interesantes. Entonces, uno de los modelos una de las cosas que pueden modelar estos sistemas de reacción-difusión es formación de patrones en espacios homogéneos, donde está
esta idea de Turing, que es la inestabilidad inducida por difusión. Por ejemplo, en los patrones, ¿no es cierto?, de los pelajes de ciertas especies, se dice que hay químicos, ¿no es cierto?, que interactúan, que se difunden en distintas tazas, y eso permite que aparezcan estas rayas o que aparezcan, ¿no es cierto?, las manchas en otras especies, y eso va a depender del tamaño del dominio, va a depender de una serie de cosas. Este trabajo de Turing, que fue un trabajo muy importante que él hizo, además de todas sus contribuciones, ¿no es cierto?, en matemática más bien discreta, él hizo un trabajo que tenía que ver con este proceso, ¿no es cierto?, de inestabilidad inducida por difusión, que ha sido muy influencial y que le ha dado gran vida a los sistemas de reacción-difusión, porque permiten demostrar la existencia de patrones no homogéneos en sistemas que son completamente homogéneos y que tiene que ver con las distintas tasas de difusión. Otro fenómeno que pueden ser modelados por las ecuaciones de reacción-difusión es lo que se llama la propagación de frente, ya que son frentes, ¿no es cierto?, que pasan de una región a otra, que son muy importantes, por ejemplo, para estudiar invasiones de especies, para estudiar problemas de epidemiología. Entonces uno puede modelar estas propagaciones de frente, también tienen que ver con genética, cómo un gen se va invadiendo una población, cómo se va dispersando, cómo se va volviendo, por ejemplo, prevalente en una población, ese tipo de cosas. La ecuación de Fisher es una ecuación de genética que fue de las primeras que se estudiaron en el tema de propagación de frente, y por otro lado permite también estudiar problemas que tienen que ver con el tamaño mínimo de regiones. Como decíamos, es muy interesante porque consideran el dominio donde vive la especie, este hábitat. Entonces, por ejemplo, se pueden estudiar problemas como cuál es el tamaño mínimo de una región para que una población pueda sobrevivir. Uno sabe que si uno empieza a restringir el hábitat, se va a perder biodiversidad, se van a perder especies, y estas ecuaciones nos permiten predecir y estudiar estos fenómenos. También el fenómeno de la fragmentación, que ahí hay un dibujo que les puede ilustrar, ¿no es cierto?, que es cuando se mezclan distintos lugares con distintas características. Entonces uno quisiera decir, ¿esto promueve o no? O sea, ¿cómo van a poder sobrevivir las especies? ¿Cómo se pueden adaptar? ¿Qué es lo que dice la dinámica a largo plazo? Así es que estas ecuaciones pueden modelar todos esos fenómenos que son muy interesantes. Vamos a partir, yo les quiero contar de un problema muy en particular que se va a llamar el problema de la evolución de la dispersión, pero quiero que partamos conversando acerca de algunas ecuaciones que son sencillas y que nos van a ir dando alguna idea de los problemas que podemos estudiar. Lo primero es la ecuación logística. Si ustedes se olvidan del término, me tapo mi pantalla, pero yo sé que no se ve allá, pero si ustedes se olvidan del término que tiene gradiente y estudian la ecuación de U a de t igual a U por A menos U, esa es una ecuación que ustedes probablemente estudiaron cuando estudiaron su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, que se llama la ecuación logística, y que lo que modela es una especie cuyo crecimiento tiene saturación, ya que cuando la población es muy grande, la tasa de crecimiento se vuelve negativa. Entonces, nosotros a esta ecuación que modela eso, la estamos haciendo explícita del espacio, o sea, estamos diciendo hay lugares donde la tasa de crecimiento va a ser mayor o menor, y además le estamos dando movimiento. Como estamos modelando densidad de especie, en todo lo que hablemos nos vamos a estar preocupando de cantidades que son positivas. Ya vamos a estarnos preocupando de densidades que son mayores o iguales que 0, y en este caso, por ejemplo, podríamos considerar una especie que se difunde y cuya condición de frontera es 0, ¿ya? O sea, que hay una frontera letal. Y lo que se puede demostrar es que existe un parámetro, ahí yo puse un parámetro mu, que es algo, ¿no es cierto?, que se trabaja mucho en matemática, que es cuando uno quiere entender el comportamiento de algo en términos de alguna cantidad. Por ejemplo, acá estamos fijando esta tasa de dispersión de x, incorporamos un parámetro que nos va a dar una idea del tamaño. Entonces, lo que se demuestra es que existe un parámetro mu, tal que si el mu es pequeño, es menor que ese mu estrella, la ecuación alcanza el equilibrio, ¿ya? Nosotros sabemos cuando estudiamos la ecuación logística en nuestro curso de ecuaciones diferenciales, si el a de x es positivo, la ecuación alcanza un equilibrio. Lo mismo pasa si la difusión es pequeña, si el movimiento es pequeño. Pero si sobrepasamos ese umbral para la difusión, nos va a quedar que la población se extingue. La razón de eso es muy clara, es que si yo me disperso mucho, tengo más chance de llegar a la frontera.
y cuando llego a la frontera la densidad se vuelve cero. Entonces, para yo poder sobrevivir en este modelo, la población no se puede dispersar demasiado, no se puede mover, ¿ya? Entonces, esta ecuación privilegia moverme menos. Entonces, si ustedes quieren, lo que estoy mostrando es que si yo estoy en un medio ambiente con un cierto tamaño, no me conviene moverme demasiado si quiero sobrevivir cuando la frontera es letal. Por otro lado, si no hay condición de frontera letal, pero el flujo es nulo, significa que no hay pérdida en la frontera. Y en ese caso, tenemos que siempre la población persiste. Siempre hay un estado estacionario que es el que atrae a todas las condiciones iniciales, ¿ya? O sea, siempre la población va a persistir porque no hay ninguna penalización con llegar a la frontera, porque como el sistema es conservativo, uno cuando llega a la frontera se devuelve hacia adentro, ¿ya? Así es que ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de dos ecuaciones que los términos de frontera nos hace que el comportamiento sea muy distinto. Entonces, la pregunta que vamos a estar tratando hoy día, sobre todo, es una pregunta que es muy interesante desde el punto de vista de la ecología y que la matemática nos permite como enmarcarla muy bien, ¿ya? O sea, una pregunta muy natural es cómo son seleccionadas las estrategias de dispersión. Si yo tengo una especie que se mueve de una cierta manera, esa especie puede ir evolucionando. ¿Y cómo va evolucionando la estrategia de dispersión? ¿Cuál es aquella que va a sobrevivir? ¿Cuál es aquella que es seleccionada? ¿Ya? Cuando uno tiene dos especies que son iguales y se distinguen de un rasgo, una de ellas podría estar mejor adaptada para vivir que la otra y la otra va a desaparecer, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una estrategia de dispersión y solo cuando hay una mutación, solo eso cambia como un rasgo propio de la población, si es que la tasa de dispersión, si es que esa estrategia de dispersión no era muy apta para mi medio ambiente, se supone que la población se extingue, ¿ya? Entonces nos gustaría saber cuáles son las estrategias de dispersión que son exitosas, o sea, aquellas que prevalecen, ¿ya? Y esa es una pregunta desde el punto de vista ecológico que es muy interesante, y la matemática, como yo les digo, los sistemas de reacción-difusión nos dan una manera de enmarcarla muy bien, ¿ya? Y la vamos a ir precisando en la medida que avancemos. Entonces, voy a poner la pregunta tal cual. Voy a decir, mira, vamos a considerar un caso de dos especies, U y B, que son idénticas. Ustedes ven, olvídense del término de movimiento, miren la parte que tiene que ver con el crecimiento de las especies. Las dos especies son idénticas, entonces en realidad como que U más B es la densidad total. Entonces la tasa de crecimiento sigue en un crecimiento logístico y la tasa de crecimiento es como A de X menos U más B. Y el menos U más B viene dado por esta suerte de saturación. Y las dos especies difieren, ustedes ven, de 1 y de 2 son las tasas de difusión, y hay una que tiene tasa de difusión de 1 y la otra que tiene tasa de difusión de 2. Y ambas tienen flujo no nulo en la frontera. Entonces, si las consideramos por separado, por ejemplo, si el B es 0, sabemos que el U va a sobrevivir. Y si el U es 0, sabemos que B va a sobrevivir. Y nos preguntamos qué pasa si tenemos una especie que solo se diferencia en el movimiento, ¿cuál de las dos prevalece? O si es posible que coexista. Y lo que se demuestra es que si la tasa de 1 es menor que de 2, entonces la segunda especie se extingue. Este es un resultado del año 98, bien antiguo, que no es difícil de demostrar, pero que fue muy interesante, porque lo que nos dice es que, imagínense lo siguiente, imagínense que yo tengo una especie de 2, que es la especie que está en el medio ambiente, entonces ha estado viviendo, ¿no es cierto?, en nuestro hábitat, y resulta que aparecen unos mutantes que tienen una tasa de difusión menor, y son pequeños, una cantidad pequeña de mutantes, porque es una mutación, ¿no es cierto?, de la especie. Y lo que dice este resultado es que si esa tasa de difusión es más pequeña, o sea, si estos organismos se mueven menos distancia, esta nueva especie va a hacer que la otra se extinga, ¿ya? Entonces, con este tipo de modelo, yo siempre selecciono por el movimiento, por menos movimiento, ¿ya? Lo que nos dice a su vez
que tal vez este tipo de ecuaciones no son los apropiados para estudiar el tema de la evolución de la dispersión. Porque si yo sigo evolucionando este modelo, cada vez que aparezca un mutante, va a ganar el que se mueve menos y al final me voy a quedar sin movimiento. Y uno ve que las especies se mueven. Así que este modelo, que parece muy razonable para algunas cosas, no lo es para estudiar el problema de la evolución de la dispersión, ¿ya? Porque siempre selecciona por menos movimiento. Entonces, encontrar estas estrategias de movimiento que son estables es un tema, o sea, que son estables en este sentido en que son las que prevalecen, es un problema interesante, porque en ecología uno siempre lo que ve es lo que prevalece. Uno no ve estas cosas que se extinguen rápidamente. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, una de las teorías es que uno siempre está viendo cosas más bien en estado estacionario, o más bien cerca de algún equilibrio, o cerca de algún estado, por ejemplo, periódico, pero siempre cerca de cosas que son estables, porque los fenómenos inestables no los podemos observar. Entonces vamos a cambiar este modelo, vamos a trabajar un poquito para cambiar este modelo y estudiar otra estrategia de dispersión que sí tenga esta gracia, ¿no es cierto?, de que es capaz de permanecer, mucho más robusta. Entonces, está esta noción que decimos que una estrategia de dispersión es evolutivamente estable, que se llama ESS, que una población que la usa no puede ser invadida por una población pequeña que use otra estrategia de dispersión. Esta es la idea de estabilidad. Por ejemplo, esta estrategia, la estrategia, ¿no es cierto?, de difusión común y silvestre, no es evolutivamente estable porque yo puedo invadir la población que estaba en el hábitat con una estrategia, basta con que disminuya la tasa de difusión, ¿ya? Esta es una idea muy potente de Maynard y que ha sido, ¿no es cierto?, que nos permite buscar estas estrategias que son evolutivamente estables, porque son aquellas que son las que observamos en la naturaleza, ¿ya? Una propuesta de estrategia, ¿no es cierto?, de un tipo de distribución, fue propuesto en el año 70 por Fredwell y Lucas, que propusieron una distribución que le llamaron Ideal Free. Este tipo de distribución se basa en unos supuestos muy extraños, de alguna manera, que dicen lo siguiente. Vamos a suponer, primero que nada, vamos a trabajar no en un espacio continuo, sino que vamos a trabajar en un espacio discreto, compartimentado. Entonces vamos a tener distintos parches o compartimentos y que tienen ciertos recursos que son homogéneos y que no varían en el tiempo. Vamos a decir que las personas, ahí debería haber puesto los individuos, son libres de moverse entre cada uno de estos compartimentos, no hay costo asociado al movimiento, lo cual no es muy razonable, y que el tiempo de viaje es insignificante, o sea, que se pueden mover instantáneamente de uno a otro. Vamos a suponer que todos los individuos tienen las mismas habilidades competitivas, eso significa que pueden consumir los recursos de la misma manera, y vamos a decir que cada individuo tiene un comportamiento completo acerca de cuáles son las regiones mejores que otras, ¿ya? Todos estos supuestos son poco razonables, o sea, suponer que hay una población, si uno las lee así, suponer que hay una población que es capaz de discriminar dónde están los mejores recursos, que no se demora nada en mover, ¿no es cierto?, y que son todas idénticas, parece poco razonable. Entonces, es muy importante que esta distribución tenga algún asidero en la naturaleza y además que sea evolutivamente estable si es que nos va a hacer sentido para estudiarla. Entonces, establecer que esta distribución ideal free constituye una estrategia evolucionalmente estable es crucial para que sea útil en ecología, esta noción de distribución ideal free, ya que si no cumple con esta propiedad, al introducir perturbaciones pequeñas, yo podría alejar a mi especie de esta distribución. Así que si esta distribución va a jugar un rol en ecología, tiene que tener esta propiedad de estabilidad que habíamos conversado. Vamos a explicar cómo funciona. Entonces vamos a imaginar que tenemos tres compartimentos, M1, M2 y M3. M1, M2, M3 son estas tasas de crecimiento. Vamos a decir que U sub I es la densidad de población en el compartimento I, o sea, U sub 1 sería la densidad en el compartimento 1, U sub 2 y U sub 3, y vamos a caracterizar cuán bueno es el compartimento
en términos, o cuán apto es en términos de la cantidad M sub I menos U sub I. M sub I menos U sub I, lo que decíamos nosotros, es la cantidad, ¿no es cierto?, de recursos disponibles, porque uno está suponiendo, estamos suponiendo una ley muy simple, que en la medida en que hay población U sub I, los recursos son consumidos, ¿no es cierto?, en una proporción que es U sub I. Podríamos haber agregado una constante ahí, pero lo hacemos más simple. ¿Qué pasa con esta distribución? ¿Cómo yo alcanzo la distribución ideal free? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente: como el mejor lugar, el mejor compartimento es M1, los individuos se van a trasladar hacia M1 hasta que la aptitud, hasta que esta tasa de crecimiento, que esta tasa neta, si ustedes quieren, M1 menos M1, sea igual a M2. Una vez que M1 menos U1 es igual a M2, no me conviene seguir yéndome a U sub 1, sino que me conviene irme a U sub 1 y a U sub 2, y al compartimento 2. Entonces los individuos se mueven al compartimento 1 hasta que se vuelve igual de apto que el 2. Luego se mueven al 2 hasta que es equivalente al compartimento 3, ¿no es cierto? Y al final llegamos, entonces, eso quiere decir que M1 menos U1 va a ser igual a M2 menos U2 igual a M3. Una vez que ocurre esta igualdad, los individuos se empiezan a mover al compartimento 3 y terminan en una situación donde los tres compartimentos son idénticos, ¿ya? Así que dinámicamente, una explicación somera de cómo funciona esto es esto. Al final, la distribución va a alcanzar un estado donde la distribución de recursos va a ser idéntica en cada uno de los compartimentos y no va a haber movimiento. ¿Por qué no hay movimiento? Porque los tres compartimentos son idénticos. Entonces, no hay movimiento y en ambos tres esta aptitud que estábamos llamando, ¿no es cierto?, es igual, ¿ya? El valor de U sub 1, U sub 2 y U sub 3 va a estar dado por la cantidad de población que tengamos. Pero esa igualdad se tiene que mantener. En la naturaleza, por ejemplo, los abejorros que se alimentan de néctar se distribuyen de tal manera que la ganancia de néctar por flor se iguala. Entonces ellos de cada flor, de tal manera de ir igualando ese néctar que queda en cada uno de las flores, esa ganancia, ¿ya? Entonces, esta distribución que estamos diciendo tiene que ver con un conocimiento del medio ambiente, así al menos era lo que habíamos propuesto, tiene que ver con que yo puedo viajar, con que yo me puedo mover libremente, ¿no es cierto? Y tiene que ver con estos equilibrios. Entonces, la pregunta es si estos modelos de reacción-difusión serán capaces de soportar estas distribuciones ideal free, ¿sí? Si es que acaso yo con una ecuación de reacción-difusión podré lograr una distribución similar a la distribución ideal free. Bueno, entonces consideramos el movimiento anterior, vamos a considerar el caso donde hay difusión, donde hay transporte de este movimiento con el gradiente P, y hay aquí esto no era una dx, cámbienlo por un m de x, ¿ya? Entonces, U estrella va a ser un equilibrio ideal free si es que no hay movimiento, ¿ya? Acuérdense, el primer término es de movimiento, y si es que no hay crecimiento. Si es que, acuérdense, la U era igual en todos los lugares. Aquí uno podría decir, como uno podría pensar, que cada punto es un compartimento distinto. Así es que el m de x, que es esta tasa de crecimiento, se iguala con la distribución, y como no hay movimiento, como esto es cero, no le queda otra que a m de x menos U estrella ser cero, ¿ya? Como no hay movimiento, entonces m de x menos U estrella tiene que ser cero por la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, esa sería una manera de lograr esto. Y lo que propusieron, esto fue demostrado, que efectivamente uno puede elegir un cierto P, que va a ser el logaritmo de m de x, para que esto ocurra. No ocurre siempre. Muy difícil que ocurra siempre. Si el P es cualquiera, es muy difícil lograr las dos condiciones. Pero lo que se demuestra es que si P es logaritmo de M, la distribución es ideal free. Más aún, en un artículo de Avery, Liu and Manther del año 2012, lo que ellos demostraron es que la distribución ideal free es globalmente asintóticamente estable. Así es que esta distribución ideal free es una ESS.
¿En qué sentido? Supongamos que tengo el mismo razonamiento que hicimos hace un ratito con el modelo difusivo, lo vamos a hacer ahora con este modelo que incorpora estos términos de movimiento dirigido. Entonces aquí tenemos U gradiente P, aquí tenemos U gradiente Q, ¿no es cierto? Tenemos las dos especies, son idénticas, se comportan con el medio ambiente de la misma manera, y tenemos además que no hay condición de flujo en la frontera. Y lo que ellos demostraron es que si P es logaritmo de M, o sea, el movimiento está muy relacionado con cuán buena es la tasa de crecimiento en el medio ambiente, pero si Q menos logaritmo de M no es constante, o sea, si la estrategia si el B no puede alcanzar una distribución ideal free, entonces el estado estacionario M,0, el estado estacionario M,0 es globalmente asintóticamente estable, ¿ya? Es decir, la especie que tiene una estrategia de dispersión ideal free siempre persiste, siempre es la que gana. Así es que esta es una de las distribuciones que son relevantes en ecología. ¿Ya? Ya, y esto se los debería haber puesto antes de lo anterior, que efectivamente era la explicación de por qué la distribución, de que las únicas condiciones posibles para alcanzar una distribución ideal free para una especie es que P sea igual al logaritmo de M. Ya. Entonces, ahora les voy a contar un poquito de mi investigación. Esto es todo parte de la literatura, digamos, estos modelos han sido estudiados desde por ahí como el 2009, han sido estudiados ampliamente porque justamente con esta propiedad de que yo con las ecuaciones de reacción-difusión puedo alcanzar estos estados, ¿no es cierto?, evolucionalmente estables. Entonces, esta literatura, digamos, empezó a crecer, mucha gente se interesó por estos problemas, y les voy a contar un poquito un problema que nosotros estudiamos con algunos colaboradores y darles una idea de las técnicas que uno usa para demostrar esto. Por lo menos lo que hicimos recién fue solo comentar algunos resultados, tratar de interpretar o de conectarlos con problemas de ecología, pero ahora quiero irme hacia la matemática y contarles un poco de las herramientas matemáticas y del tipo de análisis que uno hace, del tipo de herramientas que usamos y de los resultados que podemos obtener. Entonces, lo que nos preguntamos con unos colegas fue lo siguiente. Supongamos que tengo una distribución que es ideal free, ya que es U, o sea, U es una especie que puede alcanzar una distribución ideal free, y ustedes ven el logaritmo de M, pero ahora voy a suponer que no solamente la especie B difiere en la estrategia de dispersión. Acá estoy considerando que la estrategia de dispersión es simplemente una estrategia de dispersión difusiva, ya no hay este movimiento dirigido, no es ideal free, pero voy a suponer que los dos compiten. Estos coeficientes B y C son coeficientes de competencia, ya no se comportan igual con el medio ambiente. Tal vez U es mejor para consumir recursos o tal vez B. Ambos están compitiendo por los mismos recursos, pero de manera diferente. Entonces agregamos un grado de complejidad a nuestro problema. No solamente las especies difieren en el movimiento, sino que también difieren en cómo consumen recursos, ¿ya? Uno es mejor competidor que el otro, ¿ya? Vamos a suponer, igual que antes, que no hay condición, que el sistema es aislado, el flujo es nulo, ¿ya? Entonces, como yo les decía, aquí tenemos las dos estrategias de movimiento, ¿no es cierto?, que son distintas, y tenemos que el B y el C son los coeficientes de competencia. Y queremos entender cómo estos coeficientes de competencia influyen en la dinámica del sistema, ¿ya? Cuando los coeficientes de competencia son 1, 1, ya sabemos lo que pasa. Eso lo demostró, ¿no es cierto?, los resultados anteriores. Sabemos que siempre va a ganar U. Pero ¿qué pasa si introducimos B y C? Por ejemplo, U es mejor, se difunde de mejor manera, tiene una manera de difundirse mejor, pero tal vez B es mejor competidor. Entonces, ¿cómo influyen ambos efectos? ¿Ya? Entonces, déjenme contarles, cuando uno estudia esto, no sé, pues esto es bien parecido a cuando uno analiza, ¿no es cierto?, sistemas dinámicos o uno analiza ecuaciones diferenciales. Cuando uno quiere estudiar la dinámica de un sistema, lo que nos interesa, es muy importante analizar los estados estacionarios. Entonces, acá nos damos cuenta que hay dos estados estacionarios, uno es M,0, o sea, si el B es 0 y el U es M, que es el estado ideal free,
y el otro es 0 teta de x, donde teta es una solución de la segunda ecuación. Esos son los dos estados estacionarios semitriviales del problema. También está el estado 0, 0, pero que uno puede demostrar que es inestable, que cualquier cosa que parte del 0, 0 se aleja del 0, 0. Así que ese no me interesa mucho para estudiar la dinámica del sistema. Una propiedad muy importante de este tipo de sistemas, que se llaman competitivos y que son de dos especies, es que son monótonos, ¿ya? Son sistemas fuertemente monótonos. Y eso quiere decir lo siguiente, que si yo tengo dos condiciones iniciales, U sub 1, U sub 1 y V sub 1, y están ordenadas de la siguiente manera, U sub 1 es mayor que U sub 2, pero V sub 1 es menor que V sub 2, o sea, tienen un orden como raro, que se comparan de una manera una componente y de otra manera otra componente, y no son idénticas. Entonces, cuando para todo x en omega barra y t mayor que 0, se van a ordenar de la misma manera con el tiempo. Así es que hay un orden, ¿ya? Cuando yo parto con condiciones iniciales ordenadas, el sistema mantiene el orden. Y eso es una propiedad muy importante para estudiar el comportamiento límite, es una de las herramientas que tenemos, ¿ya? Observamos lo siguiente, que los estados estacionarios que tenemos están ordenados. Tenemos que el estado m,0 es mayor que el estado 0, teta, ¿ya? Así es que los estados estacionarios que tenemos están ordenados. Así es que cualquier cosa que esté vamos a usar ellos, uno usa estos estados ordenados para poder entender la dinámica. Estos sistemas fuertemente monótonos tienen propiedades especiales respecto a su comportamiento límite cuando tienen estados estacionarios ordenados. Si yo tengo estos dos estados, que son M0 y 0 teta, que están ordenados, y ambos son inestables, entonces existe un equilibrio positivo estable del sistema. Entonces, dense cuenta del tremendo resultado. Si yo soy capaz de establecer la estabilidad de estos dos estados y ambos son inestables, yo sé que va a haber un equilibrio positivo que es estable. Por otro lado, si ambos son estables, va a haber un equilibrio positivo inestable y que de hecho va a estar ordenado con respecto a estos tres. Es un estado que está entre medio de los dos, acá también. Y si el sistema no tiene un equilibrio positivo, o sea, si yo soy capaz de descartar la existencia de un equilibrio positivo o de un estado estacionario positivo, equilibrio, lo mismo que estado estacionario, ¿ya? Entonces, uno de los equilibrios semitriviales es inestable y el otro es globalmente estable, o sea, todas las soluciones convergen a él. Así es que si yo soy capaz de estudiar la estabilidad de los estados semitriviales, puedo decir hartas cosas de mi sistema. Esa es una técnica muy importante cuando uno estudia sistemas, sobre todo porque se nos empiezan a acabar las herramientas, ya uno a veces en ecuaciones diferenciales puede utilizar, por ejemplo, herramientas variacionales que tienen que ver con la estructura variacional de las ecuaciones, pero cuando hay sistemas, esa estructura variacional ya no existe, ya no se da. No hay propiedades, se necesitan muchas simetrías para tener estructura variacional, que en este caso no la hay. Entonces uno empieza a usar otro tipo de estrategias, como por ejemplo esta suerte de orden. Uno puede demostrar que si el C es menor que 1, el estado m,0 es inestable y es asintóticamente estable para C mayor que 1. Cuando C es menor que 1, significa que la especie U es mala competidora. Entonces, y si el C es mayor que 1 es buena competidora. Entonces, lo que tenemos acá es que si el C es mayor que 1, entonces, además de ser buena competidora, tiene buena estrategia de dispersión. Acuérdense que esa es la especie que tiene distribución ideal free, entonces lo que uno tiene que estar estable y la otra es inestable. Y por otro lado, si existe un B crítico, tal que si el B es menor que el B crítico, el estado 0 teta es inestable, esto es, mientras que estable para B mayor que B crítico. B crítico es mayor que 1, entonces el B tiene que ser mayor que 1, tiene que ser mejor competidor que lo que se le exige a C para poder ser estable, ¿ya? Y eso tiene que ver con la estrategia de dispersión. También podemos demostrar resultados de exclusión, que dicen lo siguiente, que si el B es muy grande, si el B es muy buen competidor, muy buen competidor, y el C está entre 0 y 1, o sea, la especie U no es buena competidora,
entonces no hay un estado estacionario positivo y por lo tanto, por el resultado anterior, 0 teta es globalmente asintóticamente estable. Entonces, por muy buena que sea la estrategia de dispersión de la primera especie, dada la capacidad competitiva que tiene la segunda, este termina siendo el estado estacionario asintóticamente estable. Análogamente, tenemos que existe un C barra estrella, tal que no hay un estado estacionario positivo cuando el C es mayor que C barra estrella y el B hasta B crítico, o sea, el M,0 es globalmente asintóticamente estable, y además, en el caso en que B es C igual a 1, ya sabemos ya que la especie que gana es U, y uno puede demostrar que si el C es mayor o igual que 1 y B es menor o igual que 1, o sea, además de tener la buena estrategia de dispersión, el C es mejor competidor, el U es mejor competidor que el B, entonces también tenemos que M,0 es el atractor global que vendría siendo esta región de acá. ¿Ya? ¿Qué pasa en el resto? Entonces tenemos como la dinámica más o menos en unos pedacitos, ¿no es cierto? Y esto se ve cerquita, pero en realidad el B barra estrella puede estar muy lejos. Lo que sabemos es usar otro tipo de estrategia que se usa en matemática, que es estudiar la bifurcación. Cuando los estados estacionarios cambian de estabilidad, lo que pasa muchas veces es que surgen nuevos estados estacionarios, que se llaman las ramas de bifurcación, ¿ya? Entonces, cuando C es 1 o cuando B es B crítico, la estabilidad de los estados estacionarios cambia. Y en ambos casos hay bifurcación. Entonces, si el parámetro C cruza 1 y el B es cualquiera, hay unos estados estacionarios que bifurcan desde M,0, que son positivos, de hecho, y lo mismo pasa cuando queremos estudiar la bifurcación desde 0 teta, cuando B cruza este valor crítico, ¿ya? Ahí tenemos los dibujitos. Entonces, en el caso de M,0, podemos ser aún más precisos. Tenemos que existe una constante que se llama B estrella, que es mayor que 1, tal que las soluciones que bifurcan son inestables para B mayor que B estrella, y localmente asintóticamente estables para B menor que B estrella. Entonces, acá yo pongo C como mi parámetro, pongo acá está la solución B, entonces tengo acá mi solución donde B era 0, que va a bifurcar hacia la derecha, ¿ya? Y de hecho lo que pasa es que se vuelve hacia la izquierda, y esta es una solución que bifurca, y como el M,0 acá es estable, es inestable, y aquí como el M,0 es inestable y bifurca hacia la izquierda, esta solución es estable, ¿ya? Así es que uno puede construir soluciones que bifurcan, que son estables, si es que estamos trabajando, si es que podemos, dependiendo de este valor de B estrella. Estas son soluciones locales. Las bifurcaciones es una aplicación del teorema de la función implícita, una aplicación que uno tiene que trabajar, pero lo interesante de esa aplicación es que lo que hay que tener en cuenta es que nos entrega soluciones definidas en pequeños espacios, ¿ya? Y a uno lo que le gusta es continuar. Uno le gustaría tener ramas que vivieran por largo, que vivieran cuando se mueve mucho el parámetro que estoy utilizando. Entonces uno puede utilizar teoremas de continuación de ramas, que son teoremas de carácter topológico, que se hacen utilizando teoría del grado, y podemos caracterizar el comportamiento de las ramas de soluciones que bifurcan desde M,0 en términos de los valores de B. Entonces, por ejemplo, acá, para B menor que B estrella, pueden pasar tres cosas. Puedo mover, siempre acuérdense que me voy a mover hacia la izquierda inicialmente, puedo tender a moverme hacia el 0, o sea, tener soluciones positivas hasta C igual a 0. Acá me muevo hacia la izquierda cuando el B es menor que B crítico, cuando el B es mayor que B crítico, pero tengo soluciones para todo C tendiendo a infinito. ¿Ya? Tengo una rama de soluciones positivas que siguen cuando el cuando el C tiende a infinito. Aquí el B es mayor que B crítico, porque cuando el B es menor que B crítico sabíamos que no habían. Y por otro lado, si el B es igual a B crítico, pasa algo muy bonito, y es que las dos ramas se conectan. ¿Ya? Es que la rama que sale de M,0 se conecta con la rama que sale de 0, teta. Ambas ramas de bifurcaciones se conectan, que es lo que está pasando acá. ¿Ya? Ahora, hay dos valores. Está este B estrella, ¿no es cierto?, que nos decía hacia dónde se iba la rama, y está el B crítico, que nos dice cuándo hay bifurcación desde el otro estado estacionario.
y lo que nosotros también pudimos mostrar es que en realidad entre el V estrella y el V crítico no hay una relación a priori. Uno puede construir ejemplos donde el V estrella sea menor que V crítico o donde el V estrella sea mayor que el V crítico, dependiendo de los parámetros del sistema. Y lo que uno demuestra es que pueden haber situaciones en que hay dos estados estacionarios. Por ejemplo, acá, que yo tengo el C, aquí está el C igual a 1, me voy moviendo hacia la izquierda y después me tengo que mover a la derecha y puedo demostrar que aparece un estado estacionario estable y aparece un estado estacionario inestable. Y aquí es lo mismo, parto hacia la derecha, pero me tengo que mover hacia C igual a 0 y aparecen dos equilibrios, uno que es inestable y otro que es estable. Esto se demuestra usando propiedades de monotonía del sistema, estas propiedades de comparación y también usando teoría del grado haciendo la extensión de estas ramas. Bueno, y ese más o menos es como el tema, el tipo de resultados que nos gusta buscar, porque la dinámica, ya vimos el caso en que era muy simple y vemos que acá, solamente agregando competencia, pueden aparecer múltiples estados de coexistencia. Por ejemplo, acá aparecen estados de coexistencia donde ambas dos coexisten en un equilibrio estable, pero acá también hay un equilibrio estable para los mismos valores, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la condición inicial, qué es lo que hace mi solución. En algún caso se convergerá a la solución 0 teta, y en otros casos convergerá a esta solución de acá que es estable. Entonces la dinámica se vuelve mucho más compleja. Eso. No sé si tienen alguna pregunta, si quedó más o menos claro. Yo sé que es súper difícil entender así, porque estamos tan lejos, no sé. Pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario, antes de cambiar de tema, digamos. Hola. Justo la pregunta de multiestacionalidad ya me la contestaste, así que hay multiestacionalidad estable, digamos, o sea, podés tener de los dos tipos. Y por ejemplo, acá en esta situación hay uno estable, hay dos estables, hay uno semitrivial estable y hay uno positivo estable. Sí. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ahora, esto es para darles una pincelada. Yo lamento mucho no haber estado allá porque uno de repente con la pizarra se puede ayudar más, pero espero haber mostrado, mi idea era más o menos mostrar qué tipo de preguntas nos pueden responder las ecuaciones diferenciales, en particular estos sistemas de reacción-difusión, y dar alguna idea del tipo de resultado, del tipo de pregunta y del tipo de herramientas que uno puede usar para estudiar estos sistemas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya. Les quiero contar, miren, ahora que hablamos de esto de la de cuándo las cosas persisten, de cómo se mueven, de las heterogeneidades, yo pensando un poco en eso, me di cuenta de que hay muchas cosas que se repiten dentro de mi experiencia como académica. Entonces, les quiero contar un poco acerca de la diversidad de género en áreas STEM en mi contexto. ¿Ya? Yo no sé cómo será en Argentina, uno siempre le parece que las cosas son mejor donde no está uno, y a mí me parecería que es mejor en Argentina, pero les quiero contar cómo es en Chile, cómo es el género y STEM, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cultura que tenemos? ¿Cómo las mujeres trabajamos en estas áreas? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen las carreras STEM para enriquecerse con la diversidad de género? Así que quería como compartir una reflexión y una historia con ustedes respecto de esto. Entonces, parto diciéndoles que este es mi hábitat. Yo trabajo acá, esta es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es una facultad bien distinta en el sentido en que conviven las ciencias básicas con la ingeniería. Nosotros tenemos carreras de ciencia, tenemos geofísica, geología, física, astronomía, y tenemos ingeniería, en particular la mía que es ingeniería matemática, y tenemos ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, ingeniería civil, mucha ingeniería. Entonces es una facultad de ingeniería y ciencia, ¿ya? Yo trabajo en el edificio más nuevo, por ahí, trabajo en esta parte de acá, en el edificio más nuevo, que es un edificio que inauguramos hace muy poco, y ese es mi área. ¿Mm? Ahora sí.
Ya, entonces yo trabajo por acá, ¿no es cierto? Este es mi hábitat, aquí es donde yo paso buena parte de mi vida y pienso en este lugar casi todo el día. Bueno, la facultad se divide en 12 departamentos. Entonces aquí tenemos nuestros compartimentos, ¿no es cierto? Tenemos el departamento de ingeniería industrial. Estas áreas representan más o menos los tamaños. Entonces, ingeniería industrial es muy grande. Mi carrera también es muy grande, ingeniería matemática, ingeniería civil, astronomía. Después hay carreras más chiquitas como ingeniería mecánica, ingeniería en minas, donde hay menos académicos. No hay menos estudiantes, pero hay menos académicos. Aquí está física. Física y matemáticas siempre tienen muchos académicos porque enseñamos todos los cursos de física y todos los cursos de matemáticas, así que eso es muy común, ¿no es cierto? Departamentos de matemática y de física que sean más o menos grandes. Ese es el porcentaje de las académicas dentro de los departamentos. Mi departamento tiene un 8,3% de académicas, creo que lo mejoramos un poquitito. Ingeniería industrial un 7,4%, biotecnología y química un 38,5%, ingeniería mecánica un 18,8%. Nadie se ha preocupado mucho estos porcentajes. La gente medio que dice, no, mira, esto es siempre así, pero en realidad no hay ninguna razón por qué esta distribución sea así. De hecho, es una distribución inhomogénea, ¿no es cierto? Somos pocas mujeres y estamos distribuidas de manera inhomogénea en nuestro hábitat, en los distintos departamentos. Si estudiamos las estudiantes en las distintas carreras, ahí la situación es distinta. Nosotros en ingeniería entramos todos a un plan común, que son 2 años, y después cada uno elige la especialidad que quiere tomar, ¿ya? Y si elegimos por número de estudiantes, los estudiantes que siguen ingeniería industrial son los más. Después hay carreras inmensas como ingeniería civil y eléctrica. Ahí mi carrera de ingeniería matemática es muy pequeña, están las licenciaturas que son pequeñas también, ¿ya? Entonces, ingeniería en computación, ingeniería mecánica, pero ahí ingeniería industrial es la más grande. Acuérdense que había un 7,4% de académicas. Sin embargo, cuando vemos la distribución de estudiantes mujeres, el panorama es distinto. Tenemos que un 25,9% de los estudiantes de ingeniería industrial son mujeres, parecido a ingeniería civil, matemáticas, mi carrera es un 7,4%, ingeniería química es un 34%, entonces vemos que hay otra distribución, que no es la misma que la distribución anterior, ¿ya? Así es que no es un tema solo de modelos. Uno podría decir, mira, donde hay más, bueno, acá efectivamente en química coincide, pero es también algo que se reproduce. Entonces, uno trata de entender por qué pasa esto, porque cuando hace 10 años esto se aceptaba, era un hecho, y recién ahora uno se pregunta por qué ocurre, cuál es la mecánica que está detrás, cuáles son las culturas que están detrás, por qué esto está ocurriendo. Les quiero contar un poquito de mi trayectoria para que vean cómo ha sido. Yo entré a estudiar a la facultad en el año 89, yo me gradué, soy ingeniera de la facultad. En ese tiempo solo un 12% de las estudiantes eran mujeres. Me gradué en el año 95 y comencé mi doctorado. Volví al departamento de ingeniería matemática en el año 2002 como académica. De los 25 académicos yo era la única mujer y de hecho desde el año 95 hasta el 2002 no había ninguna, ¿ya? Ese era mi departamento, estoy yo por ahí sentada abajo, hay muchos colegas, no están todos, pero hay muchos, ustedes pueden ver, es lo que siempre me pasaba, digamos. Somos 2 mujeres desde el 2016 y 3 desde el 2019, así que hemos cambiado mucho como departamento. Mi experiencia es muy común. Yo tengo una amiga, de mis mejores amigas de la facultad, ella es ingeniera eléctrica, era la única mujer ingeniera eléctrica hasta que llegaron más ingenieras eléctricas porque ha habido esfuerzos de contratar mujeres, pero ella también durante gran parte de su carrera era la única mujer y esto ocurre en muchas carreras más. En física no había ninguna mujer, llegó una, o sea, es muy parecida. La experiencia es una experiencia que es muy, muy parecida de todas aquellas que hemos trabajado y ya llevamos un tiempo en la facultad. El hecho de que haya pocas mujeres en ingeniería, quiero leer este libro que es muy interesante, un libro que encontré en los archivos y que es de un señor que se llama Ernesto Turén. No sé cómo será en Argentina, pero en Chile estaban las profesiones científicas para la mujer. Esta es una revista del año 1877 donde se abrió la Universidad a la Mujer. Y entonces, este es un libro interesante, tiene partes que son como muy progresistas y partes que son como muy retrógradas, pero lo voy a leer porque nos hace entender un poquito qué está detrás de estas pocas mujeres en carreras de ingeniería. Entonces, don Ernesto decía, es ya tiempo, pues, de invitar a la otra mitad de la juventud a esta participación. No hablamos de las profesiones industriales que,
no siendo monopolizadas por títulos universitarios, han estado al alcance de todas. Entonces, ¿la mujer chilena se recibirá de médico, ingeniero o farmacéutico? Creemos que de todo eso no. Pero las humanidades las habilitarán para unas cuantas profesiones más en armonía con su organización delicada y su vida sedentaria. No podrán nunca ser cirujanos, flebotomistas ni ingenieros, pero desempeñarán con facilidad y brillo las carreras de médico, farmacéutico, matrona, telegrafista, tenedora de libros, preceptora o profesora, abogada y escritora o literata, profesiones que no requieren fuerza física ni una actividad incompatible con la manera de ser, inclinaciones y aptitudes de la mujer. Entonces, vemos en este texto muchas cosas. Primero, vemos que se atribuyen ciertas características a las mujeres, ¿no es cierto?, fijas. O sea, se dice, las mujeres son esto. Y además, en esa época, al menos, tal vez tenía sentido que los ingenieros tenían fuerza física, pero no es el hecho ahora. Entonces también hay unos ciertos estereotipos y unas ciertas creencias respecto de lo que son las carreras de ingeniería en particular. Entonces hay dos estereotipos que hay que desafiar: el estereotipo de lo que somos las mujeres y el estereotipo de lo que es la ingeniería. Bueno, a fines del siglo, como decíamos, el año 1877, se permitió la carrera a las mujeres a ciertas carreras, pero no a ingeniería. Nuestra primera mujer ingeniera se llama Justicia Acuña, que entró a estudiar ingeniería en la Universidad de Chile en 1913. La primera mujer chilena en obtener un doctorado en astrofísica fue Adelina Gutiérrez, que obtuvo su doctorado en el año 1964, y la primera mujer en integrarse a la Academia Chilena de Ciencia en el año 1967. Vemos que estos años, para mí, que soy más vieja, parece que fuera hace poco tiempo el año 64, ¿ya? Para los jóvenes parece hace mucho tiempo, pero esto no es tan atrás. El año 64 recién existía en Chile la primera mujer con doctorado, una cosa bien impresionante. Si me dan un segundito para apagar mi celular. ¿Sí? Adelina Gutiérrez. Adelina Gutiérrez se doctoró en Chile. No, ella se doctoró afuera. En esa época yo dudo que haya habido algún doctorado en Chile. Ya se doctoró en astrofísica. ¿Se escucha? Sí, ya. Esta es una foto, yo la muestro porque mis colegas tenemos como entre los académicos tenemos como una red, ¿no es cierto?, donde nos mandamos cosas, donde una red de académicos. Entonces alguien mandó esta foto del año 56, donde estaban todos muy contentos porque decían, mira, en esa época los muchachos cómo se vestían, formales, qué lindo, no como ahora la juventud que se viste de cualquier forma y todos desordenados. Y en realidad a todas las mujeres de la facultad, lo que nos chocó fue que el año 56 había solo una mujer en todo ese grupo, ¿ya? Las mujeres, esta mujer fue pionera, fue la primera de su especialidad, y en esa época, el año 1956, esta era la composición de la facultad. Uno se puede preguntar por qué es importante promover una mayor diversidad de género en la facultad, en mi facultad, y en las áreas STEM en general, las áreas STEM refiriéndonos a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Por qué es importante? La respuesta es obvia, ¿ya? Yo voy a dar algunos argumentos porque la literatura y la gente se preocupa mucho de esto, ¿ya? Porque pareciera que hay que convencer a nuestros colegas de que esto es importante. Eso nos ha pasado mucho a nosotras. Entonces hemos tenido que desarrollar discursos para poder convencer a los colegas de lo obvio, de que es importante que haya mujeres en STEM y que haya diversidad en STEM. Una de las cosas que más le hace sentido a los ingenieros es que uno puede desarrollar mejor ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Hay muchos estudios que dicen que la diversidad aumenta las capacidades de los equipos, haciéndolos más inteligentes y aptos para enfrentar desafíos, y que en particular en el área de la ciencia y la tecnología, donde hay un muy fuerte desafío de promover la modernización y el desarrollo, esto es muy importante, ¿ya? Uno quiere resolver y entender mejor los problemas. Hay muchos problemas, por ejemplo, en transporte, donde si nosotros queremos entender, ¿no es cierto?, cómo funciona el uso del automóvil en la ciudad,
Si no utilizamos una perspectiva de género donde estudiamos el comportamiento de hombres y mujeres, que es distinto, podemos crear soluciones que son incompletas y erradas, ¿no es cierto? Se sabe, por ejemplo, en Chile que las mujeres hacen más paradas porque van a dejar a los hijos, tienen que, no sé, ir al supermercado, no sé, usan el auto de manera distinta, ya hacen trayectos distintos. Entonces, obviamente que tener una perspectiva de género en la ciencia, tener además personas distintas que son capaces de entregar perspectivas distintas a problemas complejos, es algo que nos hace hacer mejor ciencia y nos hace plantear mejores soluciones y más completas. Por otro lado, hay argumentos respecto al desarrollo social, que tienen que ver con una cosa que es muy obvia y que es muy terrible también, y es que las carreras matemáticas y tecnológicas son aquellas que cuentan con una mayor valoración social, al menos en Chile, y que ofrecen mayores ingresos. Las matemáticas actúan como un controlador de bienestar económico, proveyendo mayores ventajas en el mercado laboral. Esto es algo que está estudiado y es a nivel internacional. Promover la participación femenina en estas carreras podría aumentar los niveles de equidad social, disminuyendo diferencias salariales que se explican en gran porcentaje por la segregación ocupacional. Esto ha sido estudiado en Chile y es muy común. Los hombres y mujeres se desempeñan en distintos tipos de profesiones y unas son mejores pagadas que otras. Por ejemplo, en un estudio del PNUD en Chile, el año 2010, el 20% de las profesiones con menor porcentaje de mujeres tenían asociados un ingreso promedio de 900.000 pesos, que es algo así como $1.200, y el 20% de profesiones con mayor porcentaje de mujeres bordean en promedio 400.000 pesos, que es menos de la mitad. Entonces, las profesiones que son masculinizadas tienen una mejor valoración social en cuanto a que eso se traduce en ingresos, y las profesiones que son más feminizadas, que son las asociadas al cuidado, ¿no es cierto?, son profesiones que son mucho menos valoradas. Entonces uno podría decir, hay un tema económico asociado, de bienestar económico. Las mujeres, en la medida en que ingresen en las carreras de STEM, van a tener un mejor pasar, porque van a acceder a carreras de mejores ingresos. Estas son las 10 carreras universitarias en Chile con mejor ingreso al cuarto año de titulación. Hay muchas asociadas acá a lo que tiene que ver minería, porque es la principal actividad económica en Chile, pero salvo medicina, son todas ingeniería, ¿ya? Y si uno va, esto es aún más doloroso de alguna manera, porque en Chile, por lo menos, todo lo que tenga que ver con la educación técnica o la educación vocacional, que son los chicos que estudian, ¿no es cierto?, carreras técnicas, todas las que tienen mejor ingreso a titulación, tanto de institutos profesionales como de carreras técnicas, son todas carreras masculinizadas. No hay ninguna carrera donde hay una mayoría de mujeres, porque en Chile al menos las oportunidades para seguir carreras en los liceos técnicos, por ejemplo, los liceos técnicos, hay muchos liceos, acá en Chile hay mucha todavía segregación entre hombres y mujeres en los liceos, hay liceos técnicos para hombres, liceos técnicos para mujeres, cada vez menos, pero siguen habiendo, y las carreras para mujeres son técnico en párvulo, son tal vez alguna con contabilidad, que puede ser la mejor, o tienen que ver con servicio, mientras que a los hombres tienen que ver con electricidad, con contabilidad, con electrónica, con un montón de carreras que a la larga son mucho más reconocidas, ¿ya? Así es que aquí hay un tema de acceso a desarrollo económico. Ahora, uno puede argumentar que este es como una mala razón, porque lo que uno debería hacer es valorar ambas carreras por igual, y lo que eso significa, yo diría, que no podemos mantener carreras ni feminizadas ni masculinizadas, ¿ya? En mi universidad, por lo menos, se están haciendo esfuerzos para cambiar esa realidad, también en carreras feminizadas donde no hay hombres, ¿ya? Pero a mí la que más me gusta y la razón que más me parece importante es de justicia social, y es que las mujeres hemos tenido históricamente menos acceso a las carreras científicas, viendo limitada nuestra libertad de elegir, ¿ya? Hay pocos modelos, ¿ya? El aumento de mujeres académicas, por ejemplo, en estas áreas puede promover un acceso a un apoyo social más atingente. Nosotras podemos entender mejor las realidades, las historias de las estudiantes mujeres, y también proveer de modelos a seguir y mentores. Cuando uno entra a una carrera masculinizada, no existen como ideas de cómo voy a ser yo. No, es difícil verse en ese mundo masculino. No queda claro ni siquiera si la quieren a uno ahí, ¿ya? Esto es muy importante además porque hay muchos estereotipos. Existen muchos estereotipos relacionados tanto con la ingeniería como con las mujeres que necesitamos romper.
al menos en Chile existe mucho lo que se llama el token, que nosotros somos representantes de un grupo, ¿ya? Yo soy la mujer ingeniero, o sea, yo soy la mujer matemático y no soy mirada como matemática, sino que soy mirada como mujer matemática, como representante de un grupo. Y uno quiere evitar eso, uno no quiere más ser tratada como la representante de un grupo más o menos intercambiable. A nosotros nos pasa que estamos en una comisión y nos cambian de una a otra solo por ser mujer, ¿ya? Y eso ocurre mucho, ya que somos de alguna manera intercambiables porque somos parte de todo lo mismo y no se nos mira como individuo. Y para eso, para ser individuos, tenemos que volvernos masa crítica, ¿ya? ¿Cuánto ha cambiado la facultad en los últimos años? Han habido cambios importantes, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un gráfico del año 2007 al año 2018. Entonces, cuando yo entré, de la época en que yo entré el 89 al 2007, hay 20 años, ¿no es cierto? Y la ganancia estudiante fue relativamente modesta, ¿ya? Porque obviamente la sociedad avanza también se empezó a hacer difusión a las carreras de mujeres, tuvimos una presidenta mujer que llevó toda una agenda de género muy interesante. Pero igual acá, por ejemplo, tenemos una bajada de 16,2%, y acá ustedes ven, del año 2013 al 2014, pasamos de un 20 a un 27%, y en el año 2018 tenemos un 32,8% de mujeres en primer y segundo año. Acá pasó algo, ¿ya? Ese tremendo salto, y lo que pasó es que creamos un programa de equidad de género. Nosotros en Chile, el acceso de las universidades, no cualquiera puede acceder a estudiar a la Universidad de Chile y a ninguna universidad. Hay una prueba de ingreso, están las calificaciones del colegio, está el ranking del colegio, y en base a eso se acepta. Y lo que se hizo fue crear un programa de equidad de género que dio 40 cupos extra a mujeres, ¿ya? Entonces, hay un puntaje de corte, donde se acaban, digamos, la selección por el sistema usual, y lo que hicimos el grupo que lo propuso, digamos, donde yo estuve presente, fue estudiar cómo eran los puntajes, y vimos que si aceptábamos a 40, eran más o menos indistinguibles del resto de la población. Entonces dijimos, hagamos 40 cupos extra. Y esos 40 cupos extra permitió un aumento muy superior, y que de hecho se ha ido incrementando, por el solo hecho de declarar y de hacer patente que en la facultad nos interesa que haya más estudiantes mujeres. Valoramos que entren más estudiantes mujeres. Por otro lado, para contarles cómo ha sido mi historia como académica, nosotros creamos una red de académicas Adelina Gutiérrez, donde nos convoca a todas las académicas de la facultad, probablemente a casi todas, sobre todo a todas, estamos más o menos en un rango etario, las más jóvenes y tal vez no a las más mayores, digamos, pero sí a un gran número de las académicas. Como académicas, nosotros somos alrededor de un 14% de las académicas de la universidad, de la facultad. Cosas que nos preocuparon tenían que ver con la calificación. Nosotros cada 2 años tenemos que calificarnos, nos evalúan en nuestro desempeño, y la jerarquización, o sea, cómo vamos cambiando categoría, y la maternidad. Porque todas las mujeres que tuvimos hijos, ¿no es cierto?, la maternidad no se considera dentro de estos procesos. Entonces, tuvimos que hacer docencia extra, porque si bien por ley yo no puedo hacer clases porque estoy con permiso pre-postnatal, sin embargo, en mi calificación quedo con baja docencia. Entonces, muchas de nosotras terminamos haciendo cursos extra para poder quedar bien calificadas. Y por otro lado, cuando nos presentábamos a nuestros papeles para cambiar de categoría, habían espacios, ¿no es cierto?, de más baja productividad, que coinciden cuando el hijo, la hija tiene pocos años, digamos, que no se podían explicar dentro de los formularios. Entonces, éramos tratados de manera igual. Hombres y mujeres éramos tratados de manera igual, pero eso resultaba en una inequidad para las académicas mujeres, que nadie se había dado mucha cuenta. Ahora, cuando yo alegaba y cuando todas alegábamos, nos decían, mira, anótelo porque la comisión lo va a considerar. El punto es que uno no quiere que sea una comisión, la opinión de una comisión, sino lo que queremos es una política clara. Y esa fue como nuestra primera lucha, que costó muchísimo. Ya recién ahora esto está más o menos resuelto. Como mujeres éramos muy poquitas, no habían mujeres directoras, salvo una tal vez. Entonces, en la facultad tenemos un consejo de facultad que reúne a todos los departamentos, todos los directores de departamento, directores de centro y algunos electos. Y lo que hicimos fue organizarnos y presentar candidatas mujeres.
y logramos escoger a 4 consejeras, que fueron las más altas mayorías, y entonces empezaron a haber mujeres en el Consejo de Facultad, porque entre el equipo de directivo tampoco había mujeres, o tal vez había una sola, ¿ya? Después participamos de manera masiva en cualquier encuentro ¿cómo se llama esto?, de planificación estratégica. Había un encuentro pensando la década, donde si bien somos un 14% de las académicas, éramos más de un 30% de las personas dentro del encuentro, y ahí salió como un gran tema el tema de género, que creamos, el año 2012 la Universidad de Chile creó una comisión de igualdad de oportunidades de género, en la cual yo participé, que fue muy interesante. Hicimos un primer informe acerca de la situación y de las inequidades de género entre las mujeres. Por ejemplo, hay muy pocas mujeres titulares, lo cual por supuesto que influye en el poco acceso a los cargos, ¿no es cierto?, de dirección, al poder. Las mujeres tienen muy poquito poder en la universidad. Y además, el año 2013, después de este encuentro, se creó la Comisión de Igualdad de Género y Desarrollo Académico, que en particular promueve y crea este programa de equidad de género para de mujeres, que ha sido extremadamente exitoso. También se crea un programa de equidad de género en la academia, donde se contratan mujeres antes de sacar el doctorado. Ahora en la Universidad de Chile siempre se contrata gente que ya tenga doctorado, que tenga publicaciones, que haya hecho un postdoctorado, pero acá se apuesta por contratar mujeres antes de que se vayan a hacer el doctorado, porque es muy difícil contratar mujeres. A todos los departamentos que quieran contratar mujeres y que sean de ingeniería, les es difícil encontrar candidatas porque hay pocas y porque todo el mundo está contratando mujeres. Entonces hay que hacer estrategias más audaces, ¿ya? Y esta estrategia de contratar mujeres cuando terminan su pregrado y están aceptadas en un programa de doctorado muy prestigioso y han tenido una trayectoria exitosa en la universidad, es una apuesta, ¿ya? Se creó la primera sala cuna para estudiantes. Esto obedece a una política de la presidenta Michelle Bachelet, que creó sala cuna en los campus, cosa que las estudiantes pudieran estudiar y no tener que congelar su carrera y no tener que preocuparse por el cuidado de sus hijos. Y esta sala cuna es para padres y madres, que es algo muy importante porque en la Universidad de Chile estamos avanzando hacia una política de corresponsabilidad, ya no solo del cuidado de los hijos, sino que del cuidado de los enfermos, donde padres y madres son responsables del cuidado. Se creó también un ombudsperson, ¿no es cierto?, que es un mediador. Nosotros había muchos conflictos que se requería mediar. A las mujeres, dado que las mujeres están lejos de los círculos de poder, había muchos conflictos éticos. Nos pasaba mucho que muchas mujeres no estaban en los claustros de doctorado, pero dirigían tesis de doctorado por otro lado, que no eran reconocidas. Entonces había muchos conflictos y se creó esta figura de mediador, y además un código de ética para los estudiantes, que era algo que debería haber existido hace, no sé, muchos años, pero bueno, se creó también como una iniciativa de esta comisión. Nosotros estábamos muy contentas en esos años, porque aparte salió en prensa, la universidad empezó a ser reconocida, a nosotras nos entrevistaban, nos invitaban de facultades. Entonces nosotros pensábamos que ya era un tema ganado en la facultad, que la facultad había visto el valor estratégico de preocuparnos del tema de diversidad de género. Sin embargo, el año 2017, 5 años después del encuentro Pensando la Década, se planea otro encuentro que se llama Bochef Piensa el Futuro, y en la encuesta donde se preguntaban por temas no aparece mencionado ni el género ni la diversidad en su encuesta. Y nos dimos cuenta de que en realidad esto era todo empujado por un grupo de la facultad, que éramos las mujeres junto a algunos académicos hombres, pero que estaba en manos de un grupo y que no era una responsabilidad institucional. Entonces lo que hicimos fue crear un relato que nos permitió convencer a la facultad que la falta de diversidad de género es un problema de facultad, es un problema institucional, no es un problema de mujeres, es un problema institucional. Y lo que hicimos fue crear la Dirección de Diversidad y Género. Propusimos convertirnos en un líder en integración de género y de diversidad en las áreas de STEM, a partir de una política institucional, generación de conocimiento y prácticas equitativas, y nuestra bandera de lucha fue decir: queremos tener un 35% de representación de mujeres transversal en todas las carreras, en todos los estamentos, en las posiciones de liderazgo y decisión, en todos los niveles de la carrera. Queremos tener estudiantes de doctorado, queremos tener que en todas las carreras haya un 35%, porque no vemos ninguna razón porque no lo haya, ¿ya? También queremos aportar con generación y difusión de conocimiento, que les voy a contar de un proyecto que estamos haciendo, y promover una cultura equitativa, ¿no es cierto?, e inclusiva en la carrera.
ya educación con perspectiva de género, cambiar las prácticas de enseñanza, aportar a la identidad profesional y el liderazgo de las mujeres, ¿no es cierto? Y generación de política. ¿Por qué el 35%? Porque es un estudio sociológico. Nosotros dentro de nuestro equipo tenemos una psicóloga que es doctorada en educación. Ella llegó con el 35%, que es un porcentaje que está estudiado, que permite generar asociación y redes, permite tener influencia y permite dejar de ser tratados como representantes de un grupo, o sea, dejar de ser minoría, ¿ya? Nos permite ya no ser minoría, no ser tratados como minoría, sino como, ¿no es cierto?, ser tratados como individuos. Nuestra dirección está al mismo nivel de las otras direcciones, de la dirección, ¿no es cierto?, de la dirección de posgrado, de la dirección de académica, porque nosotros pensamos que era una señal de compromiso, transversalidad con la temática, porque nosotros tenemos que trabajar a todo nivel, y además es influencia. Desde el año pasado yo estoy sentada en el comité de la facultad que toma todas las decisiones, asegurándome de que haya perspectiva de género en todas las decisiones que se toman con respecto a docencia, con respecto a vinculación externa, con respecto a posgrado, ¿ya? O sea, de transversalizar la mirada de género a todas las decisiones que se tomen en la facultad. Dentro de nuestros proyectos de instalación hicimos un catastro de proyectos, dijimos, a ver, veamos con qué capacidades, con cuántos proyectos tenemos. Llegamos a alrededor de 100 iniciativas que se realizaban, que estaban ocultas, que no se visibilizaban en ninguna parte, desde programas de ingreso, desde contratación de mujeres, desde redes de mujeres ingenieras, desde difusión de la carrera con perspectiva de género. También en este momento nosotros creamos la dirección, por casualidad se terminó creando justo después del estallido del movimiento feminista del año pasado. Entonces uno de los temas más importantes fue el acoso sexual, así que como dirección tomamos ese tema y hicimos mucha difusión de políticas y contacto con la comunidad, creamos protocolos para los temas de acoso sexual. No es el tema de nuestra dirección, no tenemos las capacidades para eso, pero la universidad empezó a crear una infraestructura apropiada con una fiscalía especializada, se contrataron psicólogos en la facultad para poder dar primeros apoyos, digamos, y nosotros fuimos parte de transversalizar las políticas, ¿ya? Y ahora hemos estado preparando módulos de preparación para docentes, para profesores auxiliares, que puedan entender, ¿no es cierto?, que puedan tener una sensibilidad mayor con los temas de género y entender lo que significa el acoso, lo que significa la discriminación por temas de género. También estamos llevando a cabo proyectos de investigación, por ejemplo, cómo los estudiantes, como yo les contaba, los estudiantes entran, los 2 primeros años son comunes, pero ellos eligen las carreras, cómo eligen esas carreras, por qué se van menos a mecánica y se van más a ingeniería industrial. Entonces quisimos entender cuáles son los mecanismos detrás de la decisión y además quisimos entender cuál es la experiencia. Y nos encontramos con resultados muy interesantes, por ejemplo, de los estereotipos de las ingenierías duras versus las ingenierías blandas. Entonces los discursos de académicos aparecía mucho, y académicas, aparecía mucho esta dicotomía, que las mujeres, por sus características de organizarse, de conversar con la gente, de ser más sociables, se van a las ingenierías llamadas blandas, donde esas características son más importantes y dejan de lado las ingenierías duras, que son más analíticas, que requieren habilidades más duras, ¿no es cierto?, donde tal vez no son tan apropiadas por su manera de ser. Entonces, sí. Y el libro que mostraste de 1877 no está tan desactualizado. Absolutamente no, porque la idea de las ingenierías duras versus blandas es una idea que permea a todo nivel. O sea, la gente ese discurso es aceptado. La gente dice, mira, ingeniería química, o ingeniería mecánica, ingeniería de mina, son ingenierías duras. Ingeniería industrial y no sé qué otras ingenierías más son ingenierías blandas. Las mujeres se van más a las ingenierías que están más acorde con sus habilidades. Y eso es un discurso que sale de manera natural. Y por otro lado, eso es bien interesante, porque se habla, yo te diría, no es la discriminación pura y dura, son las creencias profundas que tenemos como individuos que son muy difíciles de cambiar. Ya aparecían muchos discursos también de que hablaban, mira, el estudiante de ingeniería es más retraído, es más callado, es distinto a las mujeres, que en el fondo pone a las mujeres fuera del conjunto de estudiantes de ingeniería. Las mujeres son igualmente estudiantes de ingeniería.
Por otro lado, las estudiantes de ingeniería relatan hechos, por ejemplo, de que son generalmente líderes de grupo, porque también se hizo un esfuerzo de que las mujeres desarrollen las habilidades de liderazgo, pero eso terminó en que las mujeres en general toman el liderazgo en los grupos, por ejemplo, de trabajo, tienen que hacer algún proyecto, pero esas habilidades de liderazgo no son evaluadas, porque nadie sabe evaluarlas. Entonces decían ellas, no hacen ser líderes, pero eso no se nos reconoce, porque lo que se reconoce es otra cosa. Entonces también hay un discurso contradictorio, porque te dicen, se valora mucho estas capacidades, ¿no es cierto?, de organizacionales o de liderazgo, pero no se evalúan, ¿ya? Así que las mujeres son castigadas. Por otro lado, las mujeres también hay mucha victimización en su experiencia, que tampoco es bueno, ¿ya? Ellas también se ven como muy víctimas, que tampoco es algo positivo. Y las mujeres ven teñida toda su experiencia como estudiante. Esto fue, quiero decir, esto es en 2 carreras, no es que lo hayamos hecho en todos lados, lo hicimos en 2 carreras. Ven muy teñida su experiencia por el hecho de ser mujer. Y los profesores, lo primero que te dicen es que las mujeres y hombres son tratados igual y tienen las mismas oportunidades, pero las mujeres no perciben eso. Así es que ahí hay algo muy interesante, hay unas reflexiones muy interesantes de entender cómo estas razones que son muy profundas de por qué las mujeres se excluyen de ciertos espacios y por qué se sienten excluidas de ciertos espacios. Déjame contarme la última línea, que es un proyecto bien interesante que estamos haciendo con el PNUD, que es una certificación en igualdad de género para instituciones de educación superior. Nuestro sistema de acreditación no incorpora indicadores de género y la Universidad de Chile junto con el PNUD estamos embarcados en una acreditación, en una certificación de igualdad de género que estamos creando junto con el PNUD y que creemos que va a ser un proyecto muy importante a nivel nacional. Así que eso es lo último que tenía que contarles. Eso, muchas gracias. Es que acá en Argentina es diferente la situación, en realidad es muy parecida y realmente ahora tenemos, hay muchas iniciativas, en particular en nuestra universidad, pero es interesante ver, conocer de otras iniciativas en otras instituciones que nos permitan seguir avanzando en estas cuestiones. ¿Alguna pregunta? Bueno, Salomé, te agradecemos nuevamente por darnos esta conferencia. Ustedes. Bueno, Y cualquier otra pregunta que surja te la enviamos por correo electrónico. Gracias, Salomé. y todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia. Chao, chao. Chao, chao.